El contenido de este video nos habla del capítulo 5 del libro Diseño y Publicidad, el nuevo reto de la comunicación. Y bueno, el capítulo 5 consta de la estrategia visual y percepción icónica y me gustaría mencionarles los temas que vamos a estar viendo durante este capítulo. El primero es atrapar la mirada, el receptor como centro, el costo generalizado, diseño gráfico y comunicación, el mensaje gráfico, vehículo de comunicación, la captura del ojo, la recepción de mensajes, variables endógenas y exógenas, el ojo es un radar y una diana, y por último, de la atención al interés y del estímulo al mensaje. Una vez explicados los temas, comencemos con el primero, atrapar la mirada. La primera función de todo mensaje publicitario es capturar el ojo del viandante, el lector, el espectador y el comprador. Pero no solo se trata de una captura para liberarle después intacto, sino para establecer un diálogo silencioso con él e influirle. Influir en la mirada, como las ventanas de acceso al individuo, significa al final influir en su conocimiento, sus emociones, su forma de ver el mundo, ventanas de acceso al exterior y de reaccionar y conducirse en él. Este proceso nos habla en el que hemos simplificado un extremo, pone de manifiesto una verdad que a menudo se olvida, es decir, la acción de los mensajes publicitarios es doble, ya que por una parte es una acción obviamente comercial, pero por otra, y en la misma medida que los medios publicitarios, son los de nuestra cultura de masas. La publicidad es también una acción cultural. Pasemos al siguiente, el receptor como centro. El receptor humano estará en el primer plano de todo proceso de comunicación. Este principio es decisivo porque debe llevar la reflexión, el razonamiento y la inspiración del diseñador publicitario a identificarse con su receptor, a producir una empatía entre ambos a través del mensaje, ya que es el receptor y no el emisor, el creador ni el medio quien determina el mensaje. Las imágenes, el lenguaje, los códigos, el eje de comunicación, los soportes y los medios. A este receptor humano individuo, medio de la sociedad de consumo, se adapta a la estrategia. Esto implica la necesidad de orientar las habilidades creativas y técnicas del diseñador hacia el destinatario del mensaje. Por consiguiente, una tarea importante para el diseñador gráfico publicitario es hoy la de conocer de cómo y de qué modo los individuos perciben e interpretan los mensajes y los convierten en conocimientos, convicciones, decisiones, conductas y elementos de su cultura personal y por extensión de la cultura cotidiana de una colectividad. Ahora pasemos al costo generalizado. Hay una segunda ley que dice que la comunicación cuesta. Esta afirmación tiene un sentido muy amplio y atraviesa todo el proceso comunicativo de un extremo al otro. Pero, siguiendo la lógica del receptor en tanto que es la parte fundamental y determinante de la comunicación publicitaria, nos centraremos en primer lugar en él. Este se puede dividir en ciertas formas. El costo financiero, el cual nos habla del precio de aquello que compra, más otros costos adicionales como taxis, costos de envío, etc. El costo temporal o inversión en tiempo para captar un mensaje o para ir a comprar un producto. El costo intelectual o esfuerzo para comprender determinados mensajes. El costo energético o esfuerzo físico ligado a la compra, como el transporte o manejo de ciertos bienes adquiridos como aparatos, muebles, etc. Y por último, costo de riesgo, porque un mensaje publicitario puede llevar a error o a frustración. Sin embargo, esta es solo una parte del costo comunicacional, la que corresponde al polo receptor, el individuo destinatario de mensajes, por lo que le concierne también al creador del mensaje o al diseñador gráfico la contratación de la agencia y de los medios. Hay también un tercer principio. Este es el diseño gráfico y comunicación. El diseño gráfico es una forma específica de comunicación como tal. Este posee sus culturemas, sus repertorios de signos, sus códigos, sus lenguajes, sus retóricas, su especificidad
en fin, en tanto que el lenguaje, y también sus modos de ser percibidos e interpretados por el público receptor. En otros términos, se trata de que el comunicador visualiza y conozca cómo su receptor percibe los mensajes gráficos y cómo se generan sus reacciones a partir de la impresión sentida y de la interpretación de lo que ha percibido. A continuación hablaremos de el mensaje gráfico, vehículo de comunicación. El briefing de la agencia publicitaria y el que elabora el propio diseñador en su estudio es el documento de partida, el pliego de condiciones de marketing donde se reúnen los datos particulares que orientan cada campaña o cada pieza de comunicación. Son datos psico y sociológicos y estadísticos y se refieren al mercado, al consumo, al producto, la marca, la concurrencia, etc. Y su objeto es aportar informaciones para el razonamiento estratégico, creativo y tecnológico. Al equipo conceptista visualiza con el fin de precisar las coordenadas de cada problema concreto y abordar metódicamente el problema de creación publicitaria. El comunicador visual o el diseñador gráfico, antes de interesarse por las particularidades de cada trabajo concreto, tiene que conocer cuáles son los fundamentos de su razonamiento. Hay que repetir el principio fundamental. Lo más importante de la comunicación no es el medio, ni el mensaje, ni el emisor, sino el receptor humano. Por consiguiente, sin estos conocimientos, sin la intencionalidad comunicacional, que debe ser la actitud básica del diseñador, este se arriesga a trabajar en el ámbito exclusivo de la técnica, de la subjetividad, de la moda, la estética y, en consecuencia, en el ámbito de la superficialidad y no en el mundo de la comunicación eficaz. La captura del ojo. Ya lo hemos dicho, el mensaje gráfico publicitario es, antes que cualquier otra cosa, un atrapaojos. Y si es posible, además de atraparlos, procura retenerlos para fascinarlos, seducirlos o convencerlos, y así dejar un rastro en la memoria visual del individuo, que de algún modo lo influya y desencadene en él una reacción, obviamente positiva. Ahora hablemos de la recepción de mensajes, variables endógenas y exógenas. Para que el ojo sea capturado por el mensaje gráfico publicitario, puede existir un determinado grado presumible de interés, de atención o de disponibilidad psicológica por parte del destinatario del mensaje, en la medida que éste sea potencialmente sugestivo e implicante. Estos grados variables del interés o de la disposición psicológica varían en función del momento, el contexto y la situación en la que tienen lugar el contacto entre el receptor y el mensaje. Tal como hemos comentado más arriba, tales variables son de diferente signo y las interacciones que se producen entre ellas mismas son numerosas y muy complejas. Notable que, al margen, pues del conocimiento que el diseñador tenga del destinatario circunstancial y de las investigaciones sociológicas y estadísticas del mercado, hay que tener en cuenta las tres componentes del acto de la comunicación y sus variables. La primera es la disposición relativa del receptor ante el mensaje. Esta viene siendo la disposición o disponibilidad que puede variar entre los diferentes grados de atención interesada, atención latente, atención distraída y desinterés. La segunda es la situación perceptiva del momento, el lugar y la circunstancia ambiental de contacto, así como la disposición relativa del receptor con esta situación. El ojo es un radar y una diana. Puede darse el caso, demasiado ideal sería, de que el destinatario de nuestro mensaje esté favorablemente predispuesto y su recepción e interesado en su contenido, que la situación receptiva sea relajada y sin perturbaciones, que el mensaje sea nítido, atractivo, implicante y convincente. Pero sabemos que este escenario es irreal. Por tanto, nunca debe permitirse de supuestas optimistas ni de confiarse en el hecho de que nuestro destinatario ya sabe de antemano de lo que estamos hablando. Por todo esto, el primer objetivo del comunicador visual ha de ser el de entretener a su destinatario, atraer su mirada, fijar su atención en el mensaje y retenerla en determinado momento para que éste se pueda entretener. En esta operación decisiva de la captura del ojo,
Debemos considerar también las variables de la disposición psicológica latente del receptor, que son o pueden ser por orden de positivo a negativo. Para finalizar el video, pasemos con el último tema, de la atención al interés y del estímulo al mensaje. Con todo esto estamos caracterizando dos estadios de la conducta perceptiva humana. Este viene siendo la atención y el interés. El segundo predispone a la primera, pero igualmente a la inversa. La atención visual puede ser excitada por el mensaje y despertar el interés. Tenemos el interés psicológico, que conduce a la atención perceptiva, o a la inversa, la atención perceptiva. Del mismo modo que hemos distinguido los estadios psicológicos de la atención y el interés. Este estímulo solo opera realmente como tal cuando logra excitar la sensación retinada. Si el estímulo consigue conectar con el ojo, este discrimina, es decir, selecciona y lo focaliza con ello, borra por un instante los demás estímulos del entorno para fijar la atención en este que ha provocado la excitación. Así que el diseñador de mensajes gráficos tiene que situar mentalmente los mensajes que él crea en un entorno saturado de estímulos en competencia que luchan entre sí para capturar la atención de su receptor. Toda comunicación se produce dentro de un contexto, y lo que antes hemos llamado situación perceptiva se inscribe siempre en su contexto concreto. Sin embargo, en cada uno de los eslabones del mensaje puede haber abandono y olvido sin que el proceso llegue a cumplirse totalmente hasta su consumación. Por último, quiero enseñarles esta cadena con su recesión de eslabones. Esta nos muestra un poco un proceso muy determinado, puesto que no se llega al segundo eslabón sin haber pasado por el primero, ni a los siguientes sin haber pasado por sus precedentes. Sin embargo, la secuencia no siempre es seguida del principio al fin, puesto que el proceso puede romperse en cada eslabón. Cada rombo representa una función, sea receptiva o psicológica o incluso perceptiva. Cada rectángulo, un microproceso hacia la implicación psicológica.